en mis manos uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Quiero Gracias. decirte que además es un libro que el público nos pidió hacer esta entrevista. Es un Ah, honor para mí tener a Javier Zamora, autor de Solito, uno de los libros más aclamados del 2022, que sigue dando muchísimo de qué hablar en este año, en 2023. Y es un libro que habla, y pues obviamente suena muy sencilla esta descripción, pero habla sobre un niño de 9 años que se llama Javier o Javiercito, y sale desde su pueblo natal en la Herradura, en El Salvador, hacia Estados Unidos, o la USA, como él la llama. Su abuelito lo lleva hasta la frontera con Guatemala y de ahí es un viaje de más de 3,000 millas que supuestamente iba a durar un par de semanas para que él llegara, se reuniera con sus papás en California, pero en el camino pasan muchas cosas y ese viaje de 2 semanas se convierte en una epopeya, quiero decirlo así, de 9 semanas aproximadamente, donde lo deportan, se va quedando pues solito, como dice el título, y al final queda con un grupo de personas que se convierten en la parte más importante de su vida por muchos años y yo creo que hasta la fecha. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Explícale al público, ¿quién era Javiercito antes de salir en ese viaje? Primero, gracias por el gran honor. Es un orgullo estar aquí. Javiercito, antes del viaje. Bueno, yo era un niño muy curioso y digamos que un niño que quizás me hicieron que me gustara la escuela. Me hicieron, digo, que mi mamá fue una de esas madres que me enseñó el alfabeto, me enseñó a escribir y antes que yo comenzara la escuela. Y desde entonces me ponía a leer y yo crecí en un pueblito donde habían, cerca de la costa, donde habían muchos animales, muchos pájaros y muchos árboles detrás. Árboles que en El Salvador decimos, yo me los trepaba cuando quería un mango, cuando quería un coco, cuando quería una naranja, yo solo me subía a los palos. Y creo que ese fue el mundo que me formó y el mundo también que fue antes que mi mamá se fuera. Yo era muy extrovertido y después mi mamá se fue cuando tenía 5 años y eso me fue cambiando mi personalidad. Y después, así que ahí estaba, era un niño muy tímido a los 9 años, un niño que le hacían burla en la escuela y un niño que en inglés decimos un nerd. Y así que esos fueron los días antes que yo me fuera de mi país con mi abuelo. Y me parece muy interesante porque prácticamente desde esa infancia más temprana, tú ya estás con esta idea en la cabeza de que te tienes que ir, de donde eres feliz, de donde vives con tu abuelo, con tus tías, con tus amigos, en pues digamos un paraíso para ti que eras un niño, aunque tú te dabas cuenta que había ciertas carencias, que había violencia en algunos ámbitos, tú sabías que te tenías que ir porque tus papás ya se habían ido. Estaba la guerra en El Salvador, mucha gente se había ido y tú dices que pues casi que a diario un niño de la escuela se iba, desaparecía, simplemente se había ido. Y que pronto serías tú el que empezaba el viaje con mayúsculas, que es este gran viaje que emprendes tú. Tu abuelito te lleva, como dijimos ya, nomás hasta la parte de Guatemala y ya de ahí en adelante estás con un grupo de personas, el coyote, y van cambiando muchísimas cosas, lo que te prometieron no se cumple, te ponen en un bote, luego pasas por Acapulco, por Sonora, por Jalisco, y todo eso que tú ves no es el sueño que tú tenías, ni la idea que tú tenías de México. México se convierte casi que en una pesadilla de muchas maneras. Pero lo que me impacta mucho de este libro es la manera en la que tú describes las cosas. Número uno, es muy bella y es muy interesante porque te hace sentir el mar, el desierto, el frío, el calor, pero también porque tú revelas muchos detalles muy íntimos tuyos, que te daba miedo, por ejemplo, usar el toilet porque tenías miedo que te tragara, ¿no? Tu ropa manchada, cómo la tenías que lavar tú mismo, muchas cosas muy íntimas.
Yo vi una entrevista que tú le diste, creo que fue Good Morning America, donde hablabas de que este libro, lo pudiste escribir gracias a la terapia en parte, porque muchas de estas memorias quedaron borradas. ¿Nos puedes explicar un poquito de esto? Um, Digo borradas no, sino Como enterradas, me yo imagino. enterradas, porque Ujú, yo en inglés se dice como PTSD. Cada vez que escuchaba una noticia, digamos, de niños inmigrantes, ujú, mi cerebro se iba a esas escenas. Así que ujú, de esa manera, los detalles de las cosas más dramáticas que yo describo en el libro, nunca me los he olvidado. Hasta ahorita yo puedo sentir el polvo de Oaxaca en mi boca, ahorita que estamos hablando. Lo que sí fue difícil fue acordarme de los tiempos donde no se hacía nada, que fueron muchos. Digamos que fue como una montaña rusa, que cuando no estábamos cruzando la frontera, que estaban aquí, que sí me recuerdo todos los detalles. Cuando no estábamos haciendo eso, estábamos durmiendo, pues solo estábamos en un apartamento por 2 semanas en Guadalajara. Así comiendo que pan esos Bimbo. momentos, Eso me comiendo impactó, que les bimbo daban pan Bimbo en todos lados, que tiene en cero todos valor lados. nutricional. Pero es bien barato, es bien barato. Sí, sí. Y así que esas fueron las partes difíciles de acordarme, y para eso la terapia me ayudó. Ujú, Pero también la terapia me ayudó en los momentos muy dramáticos que están arriba de esa montaña rusa, ujú. para que ya no me afectaran tanto. Porque cuando uno no está en la terapia, cualquier imagen, cualquier descripción, cualquier película, digamos, de la migración, me iba a impactar y yo no la podía controlar cómo me iba a impactar. Pero la terapia me ha ayudado como, ok, ahora ya he analizado esas 7 semanas que antes de la terapia nunca yo quise irme o como abrir esa puerta de mi dolor. Pero ahora ya estoy en ese cuarto, ya me sé todos los rincones de ese cuarto que es el trauma, y ya estoy en un lugar mejor, pero entendiendo que el trauma nunca se puede olvidar, y que ese niño de 9 años, que soy yo, siempre me va a estar siguiendo y siempre me está acompañando hasta el día que yo me muera. Ujú. Y también vi por ahí que parte de crear este libro y escribir este libro, tú tenías unos diarios, ¿correcto? De cuando eras niño con algunos dibujos y algunas imágenes de lo que tú viviste y que esos diarios tienen lágrimas. Uh-huh. ¿Nos puedes explicar un poquito también de esto? Fue después de las 9 semanas, me encontré con mis papás, me recogieron de Arizona y ellos vivían en el área de la Bahía, que en Ujú, 1999 llegué en junio y la escuela comenzó en agosto. Y la nueva ley de 1999, que yo he tenido mucha suerte, ujú, era que en California le estaban dando dinero a las escuelas para tratar a niños recién llegados. Y parte de ese tratamiento fueron los ELL classes, y también una vez por semana yo tenía que ir y sentarme con una terapeuta. ujú. Y con ella construimos este libro en el que yo dibujé muchas de estas escenas, y yo le decía en español y ella me traducía en inglés, creyendo ella que iba un día muy cercano iba a aprender inglés, y sí se dio. Pero ese libro fue bueno en el momento, porque como que me sacó todo ese trauma a ese niño de 9 años. Pero Ujú, cuando fui creciendo, ese libro no me gustaba abrirlo y era como traumático también, pero sí lo abría, y cada vez que lo abría lloraba, porque este fue como un secreto que no le podía contar a nadie, porque al mismo tiempo, desde los 9 años hasta los 21, no tenía papeles. Y después de los 21 a los 28, me salieron el TPS. Y finalmente a los 28 años, 19 años después de mi travesía, finalmente me sale la Green Card. ujú. Así que durante todo ese tiempo era un gran secreto
para que yo aprendí a quedármelo yo mismo para sobrevivir en este país. Y es interesante pensar que todos como inmigrantes, yo creo que ese viaje que emprendemos desde nuestros países no termina hasta el momento que tenemos ese papel en la mano. Realmente es quizá el momento en el que ya podemos dejar la maleta y decir, uff, ya no me tengo que ir, ¿no? No quiero que nuestro público se quede con la idea de que este es un libro triste, porque creo que tiene mensajes de mucha esperanza. Creo que tú, con el valor de contar la historia que queda aquí plasmada, quieres compartir con muchos no solo tus emociones, sino lo que tú viviste y lo que tú viste. Pero quiero que tú les cuentes por qué lo hiciste y de dónde salió la idea de hacer este libro, porque tú, posteriormente, te convertiste prácticamente en el sueño americano. Pudiste ir a NYU, pudiste ir a Harvard como becario, me parece que estuviste también en Stanford. Estamos hablando de las escuelas más, donde entra la élite, ¿no? La élite, perdón. Las escuelas más importantes del mundo, las universidades más prestigiadas. Tú llegaste hasta allá, pero cuéntanos por qué escribiste este libro, de dónde surgió la idea. Gracias por mencionar que el libro no solo es triste. Y también por mencionar el sueño americano en comillas, porque yo escribí este libro precisamente como para criticar la noción que uno de inmigrante solo es triste. Y yo solo me enfoqué en las 9 semanas porque también, para mí, y solo estoy hablando de mi experiencia, creo que porque era un niño y yo podía ver lo mejor en el mundo. Si hubiera tenido, digamos, 13 años, 14 años, ya el mundo es diferente que como uno de 9 años lo mira. Y desde ese punto de vista, no todo fue terror. Y yo estoy vivo por la gran humanidad de los otros adultos alrededor mío. Y esas cosas también pasan. Todo inmigrante que ha pasado una historia como la mía le puede contar, oh, esta persona me dio comida, o esta persona me dijo a dónde ir, o esta persona esto y esto y esto. No, el título es solito, pero no llegamos aquí solitos. Llegamos con ayuda de muchas otras personas, otros inmigrantes, y yo creo que eso es lo que no cuentan otros escritores, otros periodistas que solo se enfocan en el trauma. Y por eso escribí este libro como lo escribí. Porque desde el punto de vista del niño, el niño cree en la humanidad todavía. Y yo de adulto también todavía creo en la humanidad y creo que el mundo no solo es horror. Muchísimas felicidades. Sé que te coloca en un lugar muy especial de la literatura latinoamericana y de la literatura en Estados Unidos. Estamos muy orgullosos de tu éxito y te agradecemos estar aquí en Book Corner de People en Español. Gracias, un gran honor.